Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre los fundamentos económicos que recoge la Constitución cubana. ¿Qué marco establece para el desempeño y las transformaciones de la economía? ¿Cuál y por qué es el papel que se le otorga al Estado? ¿Qué implica que los actores económicos tengan similares condiciones? ¿Por qué es la empresa estatal socialista el sujeto principal de nuestra economía? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompañan la doctora en Ciencias Joana Odriozola, ella es viceministra de Economía y Planificación, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro de la Comisión Redactora de nuestra Constitución. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Igualmente nos acompaña el doctor en Ciencias Ayuban Gutiérrez, él es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, le doy la bienvenida. Gracias. Y la profesora y doctora en Ciencias Marta Moreno Cruz, ella es decana de la Facultad de Derecho y fue asesora de la Comisión Redactora de la Constitución, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenidos los tres al programa y con algunas de estas interrogantes ya sobre la mesa iniciamos el programa de hoy. La Constitución es la ley primera, pero sienta bases. Es deber del resto de las normas en su jerarquía, leyes, decretos leyes, decretos, reglamentos, etcétera, ejecutar el dictado de la ley. Y es muy positivo que todos los principios relativos al modelo económico, a nuestro sistema económico, estén en la Constitución, porque pueden ser defendidos. ¿Es muy complicado? Sí, pero está la posibilidad. Y si está la posibilidad, entonces en algún momento se podrá hacer y llevar a la práctica. A la existencia o el reconocimiento desde el punto de vista legal del mercado y cómo el mercado vendría a ser un nuevo espacio para que confluyan nuevos actores económicos junto al Estado, siendo el Estado a través de distintas entes como la empresa estatal socialista, siendo el principal actor económico de la economía cubana, el espacio precisamente el mercado donde confluyen estos actores económicos y donde todos se relacionan entre sí en aras de solventar las necesidades sociales de la población y de crear nuevos espacios para la fomentación de servicios sociales, servicios públicos y servicios económicos. Yo creo que tiene una nota importante de novedad y en esa novedad creo que tiene también una nota importante de retos, ¿no? De retos a superar, pero que son retos necesarios de desintroducción en el país para que acompañe el derecho a esa realidad que estamos viviendo. No solo vale conocer lo que dice la Constitución, sino que hay que estar actualizado con relación al cronograma legislativo, con relación a todas las leyes que se van actualizando. En ese sentido, lograr la apropiación de ese concepto, porque ha sucedido que las personas se desentienden del mismo y entienden como que esa propiedad socialista de todo público, efectivamente es de todos, pues como que no es de nadie. El propietario es el pueblo común, ¿verdad? Y entonces lo que hace el Estado a través de la administración pública es administrar, precisamente gestionar todos esos bienes a partir de empresas públicas, la empresa estatal socialista, para el mejor desarrollo sostenible de la economía y de los intereses y las necesidades sociales. En estos momentos no tenemos una ley actualizada, porque la norma que tenemos sobre propiedad estatal es del 2002, si mal no recuerdo, está en proceso a largo plazo que se dicte una nueva norma al respecto. Una ley de empresas que recoja, como ya decíamos, la autonomía de las empresas, que recoja también esa, digamos que aquellos parámetros para la organización de las empresas, para la dirección de las empresas, que recoja también lo que ya mencionábamos de la responsabilidad y, por supuesto, una ley de insolvencia patrimonial. Escuchábamos a jóvenes, estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho que nos daban un acercamiento al tema del programa de hoy. Y ahora iniciamos. ¿Por qué hacer ley los fundamentos económicos del país? Cuando digo ley me refiero a ponerlos en la Constitución. ¿Es esto una práctica extendida en el mundo? Profesora Marta, bienvenida nuevamente. Bien, bueno, sí, en las constituciones de los diferentes países generalmente
está lo que se conoce como Constitución Económica, donde recogen los principios, los valores que sustentan el modelo económico existente en cada uno de esos países. De acuerdo a ese sistema económico imperante, por supuesto varían esos contenidos. En sistemas de corte más capitalista, liberales, predominan sobre todo en esas constituciones temas como la libre competencia, la libre empresa, la iniciativa privada como elemento esencial, el principio a partir de esa iniciativa privada que el Estado entra, o las empresas públicas, cuando realmente esa iniciativa privada es insuficiente, no alcanza, son cuestiones fundamentales. Y, por supuesto, en otros países como el nuestro, a partir de nuestra Constitución, promulgada en el 2019, nuestro proyecto económico-social que refleja esta consonancia con nuestra conceptualización del modelo económico, con los lineamientos que fueron aprobados y, por supuesto, respaldada en todo el proceso de consulta y referendo con más del 86%. En esta Constitución se define nuestro proyecto económico-social, nuestros principios, nuestros valores y fundamentalmente ahí se recalca como contenido básico la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la dirección planificada de la economía como elementos fundamentales, aunque también se introducen de manera novedosa a partir de las transformaciones de este modelo económico, cuestiones como el reconocimiento del mercado, pero controlado a través de la planificación. Se reconoce la propiedad privada como una de las formas de propiedad, pero como ya dijimos, la propiedad principal es esa propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción. Y se reconoce también ese principio de complementariedad. Nosotros hablamos en esta materia entre los diferentes actores económicos que se reconocen a partir de la ampliación de las diferentes formas de propiedad que también están reconocidas. Y ahí, en esa ampliación de los actores, decimos la complementariedad porque, aunque como ya se ha planteado, la empresa estatal es la fundamental, los demás actores complementan de esta manera el funcionamiento de la economía. ¿Por qué? Ayuban, bienvenido. ¿Por qué convertirlo en ley y tenerlo en la ley máxima del país? A ver, la economía es un sistema. Y es un sistema que además está regido por leyes que son objetivas y que establecen el movimiento de este sistema. Lo que pasa es que desde los inicios de la historia de la humanidad, decía Carlos Marx que la historia de la humanidad es la lucha, la historia de las luchas de clase, pero al mismo tiempo es la historia de cómo desde el poder se trata de construir relaciones que estabilicen el sistema. Porque se reconoce como un principio que es muy difícil desarrollarse sin estabilidad económica, social, etc. Por lo tanto, no se puede reproducir el poder si no hay cierta estabilidad. Y en eso juega un papel, en mi criterio de no especialista como jurista, pero desde el punto de vista de economista político, juega un papel importante todo el marco regulatorio, en este caso que hablamos la Constitución como marco general en que establece todas estas relaciones, juega un papel fundamental porque trata de darle estabilidad a ese sistema dentro de determinado marco, cosa que es esencial. Hoy no se puede entender, o no sé si existe, mi compañera jurista, no sé si conocerá algún país que no tenga una constitución económica o que al menos tenga algún conjunto de leyes superiores, etcétera, fundamentales, que no regule al menos los fundamentos o los principios económicos de una sociedad. Johanna, bienvenida. Gracias. Por favor. Yo creo que los compañeros que me preceden de alguna manera explicaron los elementos fundamentales. El artículo 1 de la Constitución dice que Cuba es un Estado de Derecho y de justicia social, y para hacerlo tiene que tener un ordenamiento jurídico que está precedido, que la norma fundamental es la Constitución. Y en todos esos aspectos que regula la Constitución, esta lo que viene es como que a delimitar
el ámbito de actuación desde el Estado, los agentes económicos y las personas y ciudadanos. Es decir, que todo lo que se regula en la Constitución viene siendo como el espacio de delimitación para conocer cuál es el sistema político, económico, el sistema de derechos que cada país tiene. En el caso nuestro, como en muchos otros, como se explicaba, hay una parte para los fundamentos económicos que viene siendo el punto de partida para todo el ordenamiento jurídico económico que va a existir en el país y que son los elementos que a partir de eso tenemos que construir el resto de las relaciones de las que se hablaba. ¿Por qué, a pesar, entonces, ahora que usted avanzaba sobre este tema, y yo quisiera preguntarles por qué, a pesar de haber sido ampliamente debatido el texto constitucional a todos los niveles en nuestro país y por un tiempo bastante prolongado, ¿por qué aún persiste hoy cierto desconocimiento y se llega hasta manipular esos fundamentos que se explican y se detallan en la Constitución? Por favor. Bueno, yo creo que puede ser que haya temas en los que tenemos que insistir por falta de cultura jurídica que pueda haber, porque se dan, pasa el tiempo después que se aprueba una Constitución y bueno, se van emitiendo leyes, pero realmente es un referente obligatorio para cualquier actuación y para cualquier definición posterior de comportamiento de todos los que estamos bajo la jurisdicción de un Estado. Por tanto, yo creo que a veces a lo mejor no explicamos lo suficiente, no hay suficientes espacios a lo mejor de debate sobre estos temas, pero ciertamente a la Constitución hay que ir cuando se habla de cualquier tema y en particular cuando se refiere a los temas económicos, los fundamentos económicos vienen siendo la brújula del desarrollo o la articulación de todo lo que se diseña posteriormente. Profe, ¿por qué pueden ser manipulados? ¿Ese desconocimiento lleva a la manipulación o manipula las conciencias de aquellos que no lo han entendido? Es que nuestra Constitución, de manera general, yo creo que introduce cambios importantes. Bien, la Constitución de 2019, no solo desde el punto de vista de la economía, que son cambios trascendentales a partir de estos principios nuevos que se incorporan, sino también en la estructura del Estado, que cambia, en los derechos, en las garantías de esos derechos. Yo creo que también es un cúmulo amplio de información, de interrelación, una Constitución que hay que interpretarla en contexto, en la articulación, porque los fundamentos económicos, como bien planteaba Giovanna, no se pueden deslindar de conocer, por supuesto, los fines de nuestro Estado, la estructura del Estado, como decía, los derechos tienen que conocerse ampliamente. Y por tanto, tenemos que seguir insistiendo porque son temas novedosos, son temas complejos, conlleva conocer la Constitución nueva también en materia económica, conocer la conceptualización de nuestro modelo, conocer los lineamientos y sabemos toda la interrelación de temas novedosos, no solo, insisto, económico, que ya es amplia la gama, porque lo económico incluye financiero, bancario, etcétera, sino otras cuestiones también desde nuestro sistema político, que debemos conocerlo para insistir. Por eso tenemos que, por supuesto, programas como estos y en la divulgación permanente tenemos que tenerlo presente. Hace unos programas atrás comentábamos el hecho de que existe hoy un debate manipulado de que lo estatal es malo y lo privado es excelente. Pero ¿por qué en Cuba se define la empresa estatal como un sujeto principal y al pueblo como propietario de los principales medios de producción? Profe. Sí, a ver, hay un fundamento económico detrás de eso que no deja de ser debatido. Y no deja de ser un espacio de debate y de contradicción y de contradicciones fuera y dentro de Cuba. Pero yo quisiera decir algo de lo que anteriormente usted había preguntado y habían hablado las dos compañeras. Nosotros estamos en un periodo de transición. Eso significa que estamos en un periodo donde hay un nivel alto de contradicciones en todos los sentidos, económica, social. Pero significa que estamos en un proceso de cambio y de cambio permanente. Por lo tanto, es lógico que algo que usted escriba en un lugar, ya sea en un documento político, ya sea en un documento, en una constitución, que es también un documento político, o en cualquier lugar, es algo que tiene el riesgo de entrar en contradicción con la dinámica del movimiento de la sociedad, porque es una sociedad que está en cambio, además es la propia definición del periodo de tránsito.
Ahora, por supuesto, en esa dinámica y en esas contradicciones está el tema de la propiedad. Siempre hemos defendido, y por eso yo creo que en este capítulo, en este título, es tan importante el tema de la propiedad, porque se plantea, o nosotros planteamos, defendemos que la propiedad es la esencia del fenómeno económico. Es a partir de ese régimen de propiedad que se articula todo el conjunto de las relaciones sociales. No vamos a entrar en mucha disquisición sobre la propiedad, pero tiene esas características. Y por supuesto, eso va a entrar en un conflicto que además tiene raíces también históricas, de experiencias históricas en el socialismo, o las experiencias de transición socialista, y también fuera del socialismo. Ahora, yo siempre digo esto, hay experiencias de empresas estatales que han sido exitosas dentro del socialismo y fuera del socialismo. En Cuba tenemos los ejemplos concretos. En Cuba existen empresas estatales que son exitosas, pero fuera de Cuba también, es decir, dentro del capitalismo hay empresas estatales que también son muy exitosas, incluso en países donde por su discurso pareciera que no existiría el Estado dentro de la economía, como en los propios Estados Unidos, en Alemania, etc. Entonces, yo creo que este es un tema que tiene esa amplitud de enfoque y de debate. Vamos a dejar esto sobre la mesa. Vamos a seguir escuchando lo que los jóvenes en la Universidad de La Habana nos compartían acerca de los fundamentos económicos contemplados en nuestra Constitución. Dejamos esta pregunta sobre la mesa y ya regresamos. El abanico de intervención del Estado en la economía va a ser en cualquier esfera. Incluso pueden haber esferas que se reserven solamente para la intervención estatal. Una serie de sectores priorizados por la política del Estado, por la voluntad política del Estado, y es que en esos sectores priorizados por el sistema que defendemos, es el Estado el que desempeña el rol trascendental en esto. No significa ello que la gestión privada no pueda participar de esto, sino que hay un mayor valor, una mayor cuantía hacia esa gestión estatal. Sin embargo, la gestión privada también tiene su espacio y confluyen los distintos actores económicos, tanto privados como, como de la gestión estatal, en los diferentes espacios. ¿Qué implica esto? La propiedad pública, las empresas estatales, las empresas públicas, tienen dos fines muy bien definidos. Uno primero, como empresa, tienen que reportar beneficios, tienen que lograr utilidades. Y otras tienen un fin social, que no es el mismo fin social de la propiedad, sino la satisfacción del interés público para el cual fueron creadas. Porque al ser empresas que son creadas con el patrimonio estatal, tienen no solamente que generar lucro, sino además servir a los ciudadanos. Caso contrario, las empresas privadas, que si bien es cierto, tienen esa función social que tiene toda la propiedad, que no puede ser el individualismo egoísta muy encarnado, tienen como fin esencial el lucro, la ganancia. Y precisamente la intervención del Estado es otra de las particularidades de nuestro modelo económico. Una arista sería actuando como empresario, y tenemos también la intervención del Estado desde el punto de vista en que le permite regular la economía. Aquí podríamos recalcar, por ejemplo, el papel que juegan como sectores priorizados la inversión extranjera y las actividades de ciencia, tecnología e innovación. El Estado tiene determinadas funciones y la empresa va a tener otras, porque a las empresas se les reconoce una personalidad jurídica a la del Estado. Debe quedar bien establecido cuáles son los bienes sobre los que el Estado va a tener plena disposición y cuáles son estos bienes que tienen una especial protección por su uso general para todo el pueblo. Incluso la Constitución de 2019 ya deja enmarcado cuáles son algunos de estos bienes. Antes de escuchar a los jóvenes de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Derecho, dejábamos sobre la mesa el tema del debate sobre el debate manipulado, sobre que lo estatal, la propiedad estatal es mala y lo bueno es la propiedad privada. Profe, y luego usted, Joana. A ver, decías que nuestra propiedad fundamental es la propiedad socialista sobre los medios de producción. Esto fue muy discutido en el debate de la Constitución, y también para los juristas sigue siendo discutible, porque hablamos de una propiedad socialista. ¿Quién es el titular? Bueno, el titular son todos los ciudadanos cubanos, y está el Estado representando esa propiedad que responde a todo el pueblo, como se dice. Pero para eso, yo creo embanarlo, es por eso que el Estado, en ese proceso de descentralización funcional, crea
empresas estatales o públicas que se denominan también en otros países para realmente llevar a cabo la administración de esos bienes de propiedad estatal socialista. Que el artículo bien plantea sobre los medios fundamentales de producción. Yo siempre digo, en la conceptualización está reflejado, no se definió el alcance de los medios fundamentales de producción, pero por eso decimos que el Estado puede estar presente, o sea, a través de su empresa estatal en cualquiera de las esferas, lo que no significa que esos bienes también puedan ser gestionados por otras personas naturales o jurídicas que no sean personas jurídicas estatales. Pero esta es la esencia discutida de esa propiedad socialista y el rol entonces por eso que tiene la empresa estatal de ser el sujeto principal, como bien es la propiedad socialista sobre los medios de producción, la propiedad fundamental definida en nuestra Constitución económica. Johanna. Sí, bueno, tú hablabas de manipulación y yo comparto esa idea que además viene de una concepción, digamos, hegemónica de otras latitudes de presentar esa propiedad privada como digamos, lo esencial, lo más importante, lo que es solamente eficiente. Yo no creo que incluso podamos decir eso en ningún caso, es decir, no es buena o mala per se por el tema del tipo de propiedad, sino por las definiciones regulatorias que pueden haber, por el entorno en que se desarrollan esos actores, por si tiene facultades para tomar decisiones o si tiene que estar pidiendo permiso. Es decir, no podemos comparar si de alguna manera se juega con reglas de juego diferentes y por eso de alguna manera también en algunos casos se habla de interactuar en similares condiciones para evaluarlo. Y bueno, se decía de alguna manera, nosotros tenemos casos exitosos, nosotros decimos que hay buenos empresarios estatales y malos empresarios estatales en la realidad nuestra y buenos empresarios privados y malos empresarios. Es decir, no tiene que ver con el tipo de propiedad, sino que tiene que ver con muchos elementos en el que está también, por supuesto, el elemento subjetivo y de las personas que lo integran. Por eso, para nosotros, y también se hablaba, es un fundamento del sistema socialista nuestro que esa propiedad social sea preeminente en los bienes fundamentales, porque así está concebido. Yo quería llamar la atención que cuando las primeras versiones de la Constitución, el primer artículo del título de fundamentos hablaba de el sistema socialista, y hubo muchos criterios que decían no hay que cambiarlo por un sistema socialista, porque era el nuestro propio, con las características que tiene y que no tiene por qué ser igual en todos los lugares o los países que así se autodenominan, pero que en el caso nuestro tiene los fundamentos comunes de cualquier sistema y las particularidades del caso cubano. Ahora, ustedes mencionaban el término similares condiciones. ¿Qué implican esas similares condiciones de todos los actores económicos y que a la vez que se declare la empresa estatal como sujeto principal, no hay contradicción en ello? No, bueno, no tiene por qué existir contradicción, porque lo que se definió en ese artículo 22 constitucional es que los diferentes actores económicos que responden a las distintas formas de propiedad que están conceptualizadas tendrían un tratamiento similar. Fíjense, dice condiciones similares. Yo siempre digo que no son iguales, porque no son iguales, porque también tenemos una empresa estatal que es la prioritaria, una propiedad que es la prioritaria, pero sí realmente la fundamentación y la intención importante es el reconocimiento de todos esos actores, el papel de todos ellos en la economía nacional y ese trato paritario, como nosotros decimos, condiciones similares para que me entiendan mejor, significa, como yo siempre digo, en cada una de las esferas de actuación de ellos, otorgarles similares facultades, similares obligaciones legales, para que realmente todos puedan aportar desde su esfera propia a la economía del país. Porque aquí está también el principio de asimilar a todos, de reconocerlos a todos. Por eso también las diferentes formas de propiedad, claro, el nacimiento de estos nuevos sujetos cooperativos, privado, la empresa mixta, porque todos deben aportar a lo que es, por supuesto, la dinámica social en el funcionamiento de nuestra economía, basado siempre en los principios que hemos establecido. Y así existen ya en nuestras normas que se están promulgando en apoyo al texto constitucional de desarrollo, cómo tratamos de que ese principio de condiciones similares, por ejemplo, en el Código Laboral, se reconozcan los derechos de todos los trabajadores, independientemente de cuál sector. Hablamos siempre en la contratación económica, que la tenemos desde antes de la Constitución. Ahí están todos los sujetos, todos son sujetos de la contratación económica. Hay principios que son iguales para todos esos actores y eso es lo que tratamos también
al darle esas facultades en las diferentes normas, porque la Constitución es referencia, se le vayan otorgando en todos similares condiciones para que todos puedan tener la capacidad de obrar en la economía y de aportar a la prosperidad, el bienestar que todos requerimos. Yo creo que también en esta idea hay una intención política, y es la intención de enviar un mensaje, de romper determinados estigmas que existían anteriormente sobre el papel del mercado y sobre la propiedad privada y el papel de ambos en esa transición socialista. Y precisamente cuando uno dice condiciones similares, que no coincido perfectamente, me alegra mucho que le haya dicho la profesora, que no es lo mismo que condiciones iguales, son condiciones similares. Porque, por ejemplo, hay sectores donde habrá empresas, donde predominarán las empresas socialistas y no conviene ponerlas a competir o al mismo nivel de empresas privadas. Hay muchos ejemplos. En Cuba aportamos por un sistema universal de salud, educación, etcétera, y ahí es muy complejo esta otra forma de estructurar la economía. Ahora, lo que sí está claro, que usted no puede decir o no puede enviar el mensaje, o tiene que enviar el mensaje de estabilidad de que yo voy a permitir o voy a ampliar la propiedad privada, voy a ampliar el papel del mercado, por lo tanto tengo que darle la seguridad que van a ser tratados en un determinado nivel de seguridad jurídica, de seguridad política, económica, y en eso yo creo que ayuda el concepto de similares condiciones, porque uno puede decir, bueno, si la empresa estatal, la propiedad estatal es lo fundamental y lo único, yo puedo tener una vida entonces efímera, porque de pronto dejaré de ser lo principal, dejaré de ser importante dentro de este esquema, no tendré posibilidades de competir con una empresa estatal si en el mercado compite empresa estatal con el sector privado. Por eso se habla mucho de complementariedad entre la empresa estatal y las formas no estatales. Yo creo que era muy conveniente, me parece, en el sentido de justicia, ¿no? y de mensaje de estabilidad y de futuro, que estuviera esta condición dentro de la Constitución. Yo voy a avanzar un poco más entre los artículos que tiene este título 2 de la Constitución, y es que entre una de las tantas novedades que trae es que incluye algo como la ciencia y la tecnología en los fundamentos económicos. ¿Y por qué no en otra parte? ¿Por qué aquí, en el título donde se explican los fundamentos económicos? Profe. Yo tengo que decir que ese fue un aporte de los científicos en Cuba, cuando se discutieron las primeras versiones, que ciertamente siempre hubo artículos para la ciencia por la importancia que nuestro Estado le reconoce. Estaba en los títulos que se llaman Fundamentos Científicos, Educacionales, Culturales. Y en una de las reuniones en la Academia de Ciencias había una propuesta muy consensuada de que el aporte de la ciencia es tan trascendental para el desarrollo económico de un país con las características nuestras, que tiene pocos recursos naturales, que ha empleado tanto en la instrucción de las personas, en la educación, que le ha realmente evaluado la ciencia como un pilar fundamental del sistema, que era importante por los mensajes que emitía, incorporar el artículo de la ciencia como un fundamento económico más. Y yo creo que la vida nos ha estado dando la razón. Creo que las vacunas nuestras, los resultados que tiene y todo lo que incluso podemos hacer en esta nueva era que se habla de Industrias 4.0 y el papel que puede tener la ciencia hoy en día, con las características de un país como el nuestro, ciertamente la importancia entonces de que la ciencia esté como un elemento crucial dentro de los fundamentos económicos. Pero además de la ciencia, también está contemplada la inversión extranjera, profe. Sí, también. Y yo decía, cuando muy bien Giovanna, y esa anécdota es interesante, fíjense que es ciencia, tecnología, hasta innovación. Y realmente, porque creo que es algo que nos distingue. Yo ahí siempre, cuando hablo del vínculo de la ciencia y economía, me acuerdo de nuestro Fidel, ¿no? Por siempre, porque siempre se dice, bueno, en nuestro país un hombre de ciencia y de pensamiento, pero él decía, en algún momento viviremos de las producciones de la ciencia. O sea, ya esa innovación y esa visión de lo que aporta la economía ahí. Y también se incluyó la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque fíjense, dentro de los fundamentos económicos se determinaron dos sectores
que en este momento para el país, en el momento en que se aprobó, y bueno, por supuesto, por esa perspectiva que tiene, son estratégicos para el desarrollo. Sí. Y uno de ellos, la ciencia, tecnología, y el otro, la inversión extranjera. Y fíjense cómo se plantea en nuestra Constitución la inversión extranjera, no ni como complemento, como algo importante para el desarrollo del país, pero siempre garantizando nuestra soberanía, que tiene que garantizar la soberanía, y el vínculo que siempre hacemos con el resto de la Constitución y de los fundamentos. Y por eso nosotros, bueno, tenemos nuestra ley de inversión extranjera, que está propuesta en este cronograma, en el próximo cronograma también a transformarla, a actualizarla, pero es que en esos fundamentos también de nuestra ley de inversión extranjera está, por sobre todo, que la ley de inversión extranjera es importante, es decisiva, bien, porque aportar muchísimo, sabemos que son los renglones fundamentales del país, la inversión extranjera, pero respetando siempre que, si bien por una parte las garantías que hay que darle a los inversionistas para promover la inversión, por otra parte el respeto a la soberanía nacional. Debemos hacer otra pausa. Ahora para escuchar al gurú de Jatibonico, ¿qué nos trae? Dentro de la economía es nuestra empresa estatal el sujeto principal, la de mayor jerarquía. Pero ha de haber armonía en cada actor o eslabón. Así, la Constitución oportunamente impone que cada entidad funcione en similar condición. Sabemos que no basta con que algo esté en la Constitución o en ley para que se realice lo que se proclama. En el caso de nuestra economía, ¿qué faltaría para el cumplimiento de lo que allí se establece? Profe, que usted se había quedado la vez anterior. Bueno, es un reto grande teniendo a dos juristas tan destacadas. Yo pienso que lo más importante hoy, el reto más grande, yo lo vería como un reto, el reto más grande que tiene hoy ese título de la Constitución es realmente convertirlo en fundamentos reales de nuestro proceso de construcción de socialismo. Por lo tanto, hay que hacerlo efectivo, hay que cumplirlo. Y porque además creo que ahí se plantean cosas que eran necesarias para el desarrollo del país y para que el país siguiera avanzando en las condiciones que hoy tenemos. Por lo tanto, yo creo que es esencial convertir la letra y el espíritu de la Constitución en realidades. Cuando nosotros decimos que el sector, la propiedad estatal socialista y nuestras empresas socialistas es el actor fundamental, eso tenemos que realmente convertirlo en que sea efectivamente ese actor fundamental y que sea un actor que realmente pueda articular a través de esa forma socialista al conjunto de las demás formas de propiedad. Yo pienso que eso es fundamental para avanzar en nuestro proceso de transición y de construcción del socialismo. Profe. Bueno, yo creo que faltan muchas cosas. Como tú decías, no porque las cuestiones o los aspectos estén normados en la Constitución, la ley se cumplen. Pero antes de eso, yo creo que hay elementos importantes que tienen que ver con equilibrios macroeconómicos y con determinadas decisiones de política económica en las que se trabaja hoy, que son esenciales para que también muchas de las cuestiones que podamos regular se puedan eficazmente dar, porque de lo contrario se pueden estar tomando medidas que si hay otros elementos de que, como explicaba Iván, como sistema no funciona, entonces no se verán cumplidas lo que estamos regulando. Yo creo que ese es un elemento importante. Pero también hay cuestiones que dependen de muchos otros aspectos. Por ejemplo, hay un fundamento importante en el caso nuestro que es la participación de los trabajadores en el proceso de planificación, pero también de control y de gestión. Y eso no se logra porque esté en la Constitución o porque lo desarrollemos en una norma. Eso se logra a partir de un movimiento general, de una concientización, de una apropiación de que eso es importante, que identifica a nuestro sistema económico, es parte de la democracia socialista, la participación, que no solo es política, sino también es en las decisiones económicas, en una propiedad que es socialista. O sea, esos son elementos que identifican a nuestro sistema y que es importante que avancemos, porque realmente
Hoy no estamos satisfechos, la participación que existe se da a veces en marcos muy formales y no es la que realmente está concebida en la Constitución. Por tanto, hay muchas cosas todavía por hacer. Profe. A ver, bueno, la Constitución primero también es ley de leyes, requiere, y nosotros siempre decimos, bueno, nuestra profesores los constitucionalistas, que es una ley de mínimos y de máximos también. De mínimos porque requiere un complemento de otras normativas para que se pueda aplicar, y de máximos porque sí establece límites que no pueden ser violados. O sea, esa preceptiva constitucional que va a desarrollar la Constitución no puede violar a partir del principio de supremacía constitucional lo que está definido, bien, normado en la misma. Por tanto, una de las cuestiones que falta, por supuesto, y en materia económica, es el complemento con otras leyes de toda esta preceptiva constitucional, que algunos son principios que requieren. Por ejemplo, ¿qué Por leyes? ejemplo, mire, cuando hablamos de la propiedad socialista de todo el pueblo, que no pudimos desarrollar porque existen diferentes bienes que integran esa propiedad socialista de todo el pueblo, tiene que haber una ley, que es la que también está del patrimonio estatal, que establezca como es también todo ese proceso de administración, de gestión, de transferencia de esos bienes de propiedad estatal en relación con otras empresas estatales y con otros actores de la economía. Eso, por ejemplo, hay que normarlo. Tenemos que poco a poco ir transitando a una regulación sobre la organización y funcionamiento de los diferentes actores que están definidos a partir de las diferentes formas de propiedad. Eso es otro reto. Son cuestiones complejas, pero tenemos que ir organizando. Los estudiantes hablan de una ley de insolvencia patrimonial. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que las empresas responden con su patrimonio. Antes decía que respondían con sus recursos financieros, ahora responden hasta con su patrimonio. Bueno, ¿cómo lograr eso? Pero bueno, es todo un reto que en el orden normativo tenemos en esta materia. Pero hay otros retos que no son solo normativos, que Joana bien se refería y que tienen que ver, por supuesto, con el diseño de nuestro sistema empresarial, como decía, con cuestiones propiamente económicas, por ejemplo, la responsabilidad social que están y que es algo tan consustancial a nuestro sistema, que todos los actores tienen que ser responsables. La responsabilidad social está fundamentalmente a lo interno de la organización, con los propios, en las propias relaciones laborales, en las propias obligaciones legales que tiene con la organización, y también está en relación con la comunidad, en relación con los otros actores económicos, en relación con el medio ambiente. Es un tema muy propio también de nuestro modelo, de nuestro sistema, y que tenemos que ir potenciando. Son muchísimas cosas, no solo jurídicas, sino también desde el punto de vista del diseño económico, pero los retos están ahí. Ya adelantaba algo de lo que les iba a preguntar. Desde la economía y desde el derecho, ¿qué más pudiera añadirse, modificarse o hasta implementarse mejor? Usted ya hablaba qué leyes, sobre algunas de las leyes que deberían complementarlo, pero de lo que ya existe, ¿qué se pudiera transformar? ¿Qué se pudiera mejorar? Yo creo que en general el ordenamiento jurídico nuestro está sometido a una evaluación a partir de la Constitución y las nuevas regulaciones, ¿no? La profesora Marta se refería ahorita que nosotros, por ejemplo, tenemos una ley de inversión extranjera y, sin embargo, estamos evaluando que pueda ser actualizada. Tenemos determinadas normativas sobre la empresa estatal y hoy estamos hablando de una ley de empresa, hoy estamos hablando de que tenemos dos tipos de normas para las cooperativas y pudiera hablarse de una sola ley de cooperativas. Es decir, hoy hay una serie de regulaciones que existen, pero que tienen que ser actualizadas a raíz de las transformaciones que se acometen como parte de la actualización de nuestro modelo y de las regulaciones que tenemos desde el punto de vista constitucional. Profe. A ver, quizás no tanto desde el punto de vista jurídico de la Constitución, pero yo sí creo que hay determinados elementos fundamentales que aparecen, por supuesto, en el texto constitucional y que hoy todavía son debates públicos y sobre los cuales yo creo que todavía hay que seguir debatiendo, valga la redundancia, hay que seguir analizando y estudiando cómo llevarlo de manera armónica con lo que establece la Constitución, y no solo con lo que establece la Constitución, porque la Constitución es resultado de un proceso que realmente empezó en el 2011, con los lineamientos. Es decir, antes de la Constitución se hizo varios procesos, recuerdo los lineamientos, la conceptualización, incluso que se discutieron mucho con el pueblo, y que muchas de esas cosas que hoy están en la Constitución, antes de llegar a la Constitución, tuvieron determinados consensos sociales. También por eso hay que defenderla más, pienso yo,
Pero yo lo quiero enlazar con lo que decía anteriormente. Eso es que llevarlo a una estructura, a una implementación que sea efectiva y que esos fundamentos que están se cumplan en lo social, en el papel de la propiedad estatal, que es esencial porque, en mi opinión, es la que garantiza, en esencia, la reproducción del sistema de la manera en que entendemos la transición socialista, pero que también puede hacerlo de espalda ni al mercado como mecanismo objetivo que existe y que no puede ser suplantado totalmente por la planificación centralizada, pero también el papel que tienen las otras formas de gestión en este proceso, al final de buscar uno de los objetivos que está en el primer artículo, ese de la prosperidad, que además lo dice de una manera muy interesante, porque es la prosperidad individual y colectiva. Porque si hablamos de socialismo, estamos hablando del bien común, es decir, estamos hablando de algo que es para todos, y algo que es para todos, pero que en ese desarrollo del todo no puede tampoco de alguna manera disminuir la importancia que tiene el elemento individual. Y eso, el artículo primero, si más no me equivoco, de la Constitución, que lo establece incluso como yo lo diría algo así como los objetivos del Estado socialista. Uno de ellos es ese. Y por último, yo sí creo también que algo que no hemos mencionado, pero que es muy importante y que está también presente en la Constitución, es la centralidad del trabajo. Es decir, la importancia que se le da al trabajo en la Constitución. Por lo tanto, es un deber del Estado garantizar que las personas, que los cubanos tengamos la manera de encontrar realización a través del trabajo. Eso evidentemente lo decía uno de los muchachos de la profe en las entrevistas. Yo recuerdo que además fueron una de las cosas que más se discutió por lo menos en la universidad, cuando se discutió la Constitución, es que hay muchas cosas que, aunque se redacten en forma presente, en realidad es un proceso. La Constitución no se hace para un momento, para un año. Pero creo que eso es algo también que es fundamental. Incluso se ha hablado en algún momento de modificar el código de trabajo, y que tiene que ver mucho con el tema de la participación efectiva del trabajador. Porque para que sea socialista en la empresa, no solo tiene que aportar a toda la sociedad, no solo tiene que participar el trabajador de los beneficios de esa empresa, de la riqueza que genera la empresa, sino participar en ese proceso. Gracias, profe, por ese resumen tan condensado. Así ponemos punto final a este programa. Les doy las gracias por haber participado. Aquí en Cuadrando la Caja indagamos en los problemas, propusimos soluciones, porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así estaremos cada vez un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrio.